A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaremos el tema sucesiones o progresiones del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y por supuesto habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Lourdes. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, que es series o sucesiones. Voy a necesitar que tengas tu material a mano y si ya lo tienes listo, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a iniciar definiendo algunos conceptos. ¿Qué es una sucesión o qué es una progresión? Muy bien. Una sucesión es una secuencia ordenada de números que puede ser finita o puede ser infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una sucesión o una secuencia de números que puede tener límite y sería finita, o no puede tener límite y sería infinita. La simbología que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a utilizar el término AN, o vamos a identificar el término como AN, ¿sí? Donde N nos va a indicar la posición que ocupa cada uno de los términos en la secuencia. Entonces nos va a indicar si es el primero, si es el segundo, si es el tercero o es el quinto término en la secuencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice, escribamos la sucesión de números impares. Y nos dan ya algunos números, como el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, que esa ya es una sucesión de números impares. ¿Qué otros números impares podemos colocar en esta sucesión? ¿Cuál correspondería en este momento escribir? Muy bien, el 11. Y luego el 13, muy bien. Y así continuaríamos agregando elementos impares a esta progresión. Esta es una progresión o una sucesión infinita, porque hay infinita cantidad de números impares. Con el segundo ejemplo nos dicen, vamos a identificar unos elementos aún en esta sucesión. El primer elemento lo tenemos identificado aquí, A1. Nuestro primer elemento en esta serie es el número 1. Y el quinto elemento, veamos, sería 1, 2, 3, 4, 5. El quinto elemento en esta serie sería el 9. Ahora sí vamos a pasar al segundo ejemplo y nos dan la siguiente sucesión. Esta es una sucesión de números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Es una serie o una sucesión finita, porque tiene solamente 5 elementos. La posición 2 o nuestro término 2 es el número 2. Y el elemento 4 es el número 4 también. Entonces acá hemos visto series infinitas, series finitas y las posiciones de cada uno de los términos que forman esta sucesión. Ahora, vamos a ir a analizar lo que son las características. Hay 4 características muy importantes para lo que son las sucesiones o progresiones.
Vamos a identificar una sucesión como creciente cuando después del valor inicial vamos a tener un número más grande, un número mayor. Entonces cuando el segundo valor es mayor al primero, entonces ahí tenemos una sucesión creciente. Y podemos tener este ejemplo: 11, 15, 19 y 23. Vemos que los números van creciendo. Va a ser decreciente cuando después del primer valor de la serie encontremos un valor menor. En este caso, nuestro primer valor es 7 y el segundo es 5. Entonces vemos que los números van disminuyendo. Entonces tenemos 7, 5, 3, 1 y menos 1. Entonces tenemos una sucesión decreciente. Y podemos tener también una sucesión constante, cuando después del primer término vamos a encontrar un término igual, como este. Primer elemento es 8, el segundo es 8, el siguiente es 8 y el otro es 8. Entonces tenemos una sucesión constante. Y por último vamos a tener una alterna o alternada. Vamos a tener los siguientes números: 1, 2, 4, 8, 16. Va a ser alterna o alternada con los signos, no con el valor numérico. Entonces, si vamos a hacer que esta serie sea alternada, entonces vamos a poder iniciar, ya sea con el signo positivo o con el signo negativo. Vamos a ponerle signo positivo al primer término. Eso quiere decir que el segundo lleva signo negativo. El siguiente va a llevar positivo, el siguiente negativo, el siguiente positivo y así. Ahí es donde podemos identificar que una serie es alterna o alternada, en los signos. Y ahora, como te puedes dar cuenta en estas series, hay momentos en los que nosotros vamos identificando un factor, ¿sí? Vamos identificando un factor ya sea de crecimiento o de disminución, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ir identificando para cada una de las series, ¿sí?, ese factor, ya sea que sume o ya sea que reste. Como en este caso, tenemos la sucesión 1, 3, 5, 7, 9. Vamos a crear la función para tener un lenguaje matemático un poquito más amplio, porque nosotros podemos encontrar aquí un factor de diferencial. Vamos a encontrar un diferencial. ¿Cuál es el diferencial entre cada uno de estos números? Tenemos el 1 y el 3. Hay un diferencial de 2. 3 y 5. Hay un diferencial de 2. 7 y 9. Ahí podemos identificar que al número anterior se le va sumando un valor de 2 para encontrar el siguiente. O sea que ese número 2 es un factor común en todas las operaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nuestro primer valor, que va a ser n, y este 2 lo vamos a considerar como un factor común. Entonces vamos a tener 2n. Si quiero encontrar el primer término, que es 1, entonces voy a evaluar el valor 1. 2 por 1 me va a dar 2, pero yo quiero que me dé valor 1, entonces le voy a restar 1. Y esa va a ser mi función para ir encontrando cada uno de los términos. El número 3 ocupa la posición 2. Ok, entonces digamos, 2 por 2, 4. Menos 1, 3. ¿Qué estamos relacionando con cada término? Una función y su posición, ¿sí? No tenemos que observar este número directamente para sustituirlo en la fórmula. Es la posición que ocupa. Por ejemplo, el número 5 ocupa la posición 3.
Entonces sería 2 por 3, 6, menos 1, 5. Entonces vamos a hacer las operaciones acá y ya demostramos que la función para esta secuencia es 2n menos 1, ¿sí? Y tenemos que ir evaluando las posiciones. En este caso decimos 2 por la primera posición, 2 por la segunda posición, 2 por la tercera y 2 por la cuarta posición, porque la función está relacionada con las posiciones en las sucesiones, ¿sí? Y entonces ahora vamos a restarle 1. Evaluando la primera posición tenemos 2 por 1, 2 menos 1, 1. Este es nuestro primer valor en la sucesión o en la progresión. Para la segunda posición vamos a tener el valor 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y así seguimos evaluando las posiciones en la función y vamos a obtener la sucesión 1, 3, 5, 7. ¿Qué era lo que nos habían dado para analizar? Ok. ¿Cómo vamos a construir esas funciones? Aquí la construimos haciendo un análisis de los resultados, pero para esto, para crear las funciones de manera adecuada y de manera científica, vamos a ir analizando cada una de las progresiones o sucesiones. Vamos a iniciar con la progresión aritmética. La progresión aritmética tiene una fórmula. Nos dice que para encontrar después del primer valor, vamos a sumar la multiplicación del diferencial que identifiquemos por n menos 1. ¿Sí? Muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Tomemos en cuenta que si el diferencial es positivo, entonces la sucesión o la progresión va a ser creciente. Y si el diferencial es negativo, entonces la sucesión va a ser decreciente o en disminución. Muy bien. Vamos a ir entonces a los ejemplos. Nos piden construir la fórmula para las siguientes sucesiones. Y la primera sucesión que nos dan es de estos números. 11, 14, 17, 20. ¿Qué número podemos agregar entonces? ¿O qué número sigue en esa sucesión o progresión? Veamos. 11, 14, 17, 20. ¿Cuál sería el siguiente? Muy bien, 23. ¿Por qué 23? Porque ya identificaste un diferencial. Hay una diferencia de 3 unidades. Ese es nuestro diferencial. Ahora coloquemos los valores en la fórmula general para encontrar nuestra fórmula de esa sucesión. Veamos entonces. La fórmula general es, al primer término le voy a sumar la multiplicación del diferencial por n menos 1. Ok. ¿Cuál es nuestro primer valor o nuestro primer término en la serie? 11. Ese es el primer término de nuestra serie. 11. Más 3 veces el diferencial que identificamos, que es 3, por n menos 1. Ahora, vamos a operar este binomio que se va a multiplicar por 3 y entonces nos va a quedar 3 por n, 3n, menos 3 por 1, 3. Tengamos cuidado en el futuro, porque si el diferencial es negativo, hay que tomar en cuenta los signos. Entonces ahora podemos reducir términos semejantes y nos queda 11 menos 3, 8, más 3, n. Y entonces ahora ya encontramos la fórmula para nuestra progresión aritmética. Muy bien, veamos el otro ejemplo. Miremos los números que nos dan.
1, 1.5, 2, 2.5, 3, ¿cuál sería el siguiente? Repitamos, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ¿cuál sería el siguiente? Muy bien, 3.5. ¿Cuál es el diferencial que identificaste entre cada uno de los valores? 0.5. 0.5. Y ahora, coloquemos esos valores en nuestra ecuación general. Vamos a escribir primero el primer término de la serie, que es 1, más. ¿Cuál fue el diferencial que identificamos? 0.5 por n menos 1. Entonces, resolviendo esto, que sería 0.5 por n y 0.5 por 1, nos va a dar menos 0.5. Y 1 que teníamos aquí nos queda la mitad, 0.5 más 0.5 n. Esa sería nuestra fórmula para ir agregando términos en esta sucesión. Veamos el tercer ejemplo. Miremos los valores de la serie. Nos dicen menos 2, 0, 4, 16 y 64. ¿Hay algún diferencial que podamos encontrar ahí que sea constante? No. Entonces, ¿qué pasa con esta serie? No es una serie aritmética, porque no hay un diferencial que pueda identificarse. Entonces, esta serie no es una progresión aritmética, ¿sí? No es una progresión aritmética porque no hay un diferencial constante. Ahora veamos el cuarto ejemplo. Veamos la cuarta sucesión. Tenemos el valor 10, 5, 0, menos 5, menos 10. ¿Tiene esta sucesión un diferencial constante? Sí. ¿Cuál es el valor? ¿Es positivo o es negativo? Muy bien, es negativo y es menos 5. ¿Por qué va a ser negativo? Porque el primer valor es 10 y el segundo es 5. O sea, venimos de 10 a 5, vamos en descenso. Por lo tanto, el diferencial es negativo. ¿Podemos construir entonces la ecuación general? Sí, podemos construir la ecuación general. Pero se nos acabó el espacio y se nos acabó el tiempo. Pero tú puedes quedarte practicando y apropiándote de todo el conocimiento que hemos adquirido hoy en sucesiones y progresiones. Recuerda guardar todos tus trabajos en tu portafolio de Aprende en Casa y comparte todo esto con tus amigos o con un adulto. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, utiliza alcohol en gel. Lo importante es, recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.